Oremos hoy por los artistas que tienen esta capacidad de creatividad muy grande y por el camino de la belleza nos muestran el camino a seguir. Que el Señor nos dé a todos la gracia de la creatividad en este momento. El Papa Francisco presidió en Casa Santa Marta la mañana de este 27 de abril la misa del lunes de la tercera semana de Pascua y al inicio de la celebración dirigió su pensamiento a los artistas. Más adelante, durante la homilía, el Papa señaló que el Señor corrige el camino de quien ha tomado un camino equivocado, perdiendo el primer entusiasmo por la palabra del Señor. Jesús nos hace regresar al primer encuentro, donde nos dijo, sígueme. Escuchemos la homilía del Papa, traducida al español. La gente que había escuchado a Jesús durante todo el día y después tuvo esta gracia de la multiplicación de los panes, vio el poder de Jesús, quería hacerlo rey. Primero iban con Jesús para escuchar la palabra y también para pedir la curación de los enfermos. Se quedaron todo el día escuchando a Jesús, sin aburrirse, sin cansarse o cansados, pero estaban allí, felices. Pero después, cuando vieron que Jesús les daba de comer, algo que no esperaban, pensaron, este sería un buen gobernante para nosotros y seguramente será capaz de liberarnos del poder de los romanos y sacar el país adelante. Y se entusiasmaron para hacerlo rey. Su intención cambió porque vieron y pensaron, bien, porque una persona que hace este milagro, que da de comer al pueblo, puede ser un buen gobernante. Pero olvidaron en ese momento el entusiasmo que la palabra de Jesús hacía nacer en sus corazones. Jesús se alejó y fue a orar. Se ve que esa gente se quedó allí y el día después buscaban a Jesús porque debe estar aquí, decían, porque habían visto que no había subido a la barca con los demás y había una barca ahí y se había quedado ahí. Pero no sabían que Jesús había alcanzado a los demás caminando sobre las aguas. Así que decidieron ir a la otra parte del mar de Tiberíades a buscar a Jesús. Y cuando lo vieron, la primera palabra que le dicen, Rabí, ¿cuándo viniste para acá? Como diciendo, no entendemos. Esto parece una cosa extraña. Y Jesús les hace volver al primer sentimiento, a ese que tenían antes de la multiplicación de los panes, cuando escuchaban la palabra de Dios. En verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto los signos, como al inicio, los signos de la palabra que les entusiasmaban, los signos de la curación, no porque han visto los signos, sino porque comieron de esos panes y fueron saciados. Jesús revela sus intenciones y dice, es así, han cambiado de actitud. Y ellos
En lugar de justificarse, no, Señor, no. Son humildes. Jesús continúa. Preocúpense no por el alimento que no dura, sino por el alimento que permanece para la vida eterna y que el Hijo del Hombre les dará. Porque sobre él, el Padre, Dios, ha puesto su sello. Y ellos, buenos, dijeron, ¿qué cosa debemos hacer para hacer las obras de Dios? Que crean en el Hijo de Dios. Este es un caso en el que Jesús corrige la actitud de las personas, de la multitud, porque a la mitad del camino se habían alejado del primer momento, del primer consuelo espiritual, y habían tomado un camino que no era justo, un camino más mundano que evangélico. Esto nos hace pensar muchas veces que nosotros en la vida comenzamos un camino de seguimiento de Jesús, detrás de Jesús, con los valores del Evangelio. Y a mitad de camino nos viene otra idea, vemos cualquier señal y nos alejamos y nos conformamos con algo más temporal, más material, más mundano puede darse, y perdemos la memoria de ese primer entusiasmo que teníamos cuando escuchábamos hablar a Jesús. El Señor hace volver siempre al primer encuentro, al primer momento en el que Él nos miró, nos habló e hizo nacer dentro de nosotros el deseo de seguirlo. Esta es una gracia que hay que pedir al Señor. ¿Por qué nosotros en la vida siempre tendremos esta tentación de alejarnos? Porque vemos otra cosa, eso irá bien, esa idea es buena, nos alejamos. La gracia de volver siempre a la primera llamada, al primer momento. No olvidar mi historia. Cuando Jesús me miró con amor y me dijo, este es tu camino. Cuando Jesús, a través de mucha gente, me hizo entender cuál era el camino del Evangelio y no otros caminos un poco mundanos, con otros valores. Volver al primer encuentro. A mí siempre me ha impactado que entre las cosas que dice Jesús a las mujeres en la mañana de la resurrección, vayan con mis discípulos y díganles que vayan a Galilea. Ahí me encontrarán. Galilea era el lugar del primer encuentro. Ahí habían encontrado a Jesús. Cada uno de nosotros tiene la propia Galilea dentro. El propio momento en el que Jesús se acercó y nos dijo, sígueme. En la vida sucede esto que le sucedió a esta gente buena, porque después le dicen, ¿qué debemos hacer? De inmediato obedecieron. Sucede que nos alejamos y buscamos otros valores, otra hermenéutica, otras cosas, y perdemos la frescura de la primera llamada. El autor de la carta a los Hebreos también nos recuerda esto. Recuerden los primeros días. La memoria del primer encuentro, la memoria de mi Galilea, cuando el Señor me miró con amor y me dijo, sígueme.